Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. La ciencia y la cultura no solo explican el mundo, lo transforman. En cada emisión buscamos comprender mejor nuestra región, sus desafíos y sus aportes al conocimiento global. Iniciamos el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Prepárense para un recorrido por el impacto del conocimiento y la cultura en nuestras vidas, respaldado por la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura en Iberoamérica. Algunas enfermedades raras afectan a tan pocas personas que durante décadas quedaron fuera del radar médico. Pero la terapia génica está cambiando este panorama. Según la Organización Mundial de la Salud, existen entre 6.000 y 8.000 enfermedades raras en el mundo, y la mayoría son de origen genético. El ADN del genoma humano está compuesto por miles de millones de nucleótidos. El cuerpo utiliza secuencias específicas de estos, llamadas genes, para construir distintas proteínas esenciales para diversas funciones celulares. Si un gen es defectuoso, presenta errores en su código y la proteína que se produce a partir de él puede resultar deficiente. Esto puede causar un trastorno genético. Para curar estas enfermedades es necesario reemplazar o corregir los genes defectuosos. Las enfermedades genéticas raras afectan a millones de pacientes en todo el mundo. No siempre presentan la misma enfermedad, pero todas tienen una fuente genética que podría tratarse con terapia génica o edición genética. Alterar el ADN de un paciente es una tarea compleja. Para tratar trastornos genéticos se suelen utilizar virus modificados para introducir genes correctores en las células. Una vez dentro de las células, las herramientas de edición molecular insertan este código correcto, reemplazando o restaurando el ADN defectuoso. La edición genética o la terapia génica es como una microcirugía para el ADN. Incluso pequeños cambios en el ADN pueden tener efectos enormes. Se puede comparar con el lenguaje. Si piensas en una oración y cambias, por ejemplo, una sola letra, puede modificar sustancialmente su significado. Lo mismo ocurre con las proteínas y las secuencias de ADN. En muchos tratamientos de terapia génica se extraen las células del paciente y su ADN se modifica fuera del cuerpo o ex vivo. Las células reparadas se reintroducen luego al organismo. Los elementos de edición genética también pueden inyectarse directamente en el paciente, un proceso llamado terapia génica in vivo. Ambos métodos tienen sus ventajas. Las ventajas de la terapia génica in vivo residen en su simplicidad. Su aplicación puede ser logísticamente mucho más sencilla que con las terapias ex vivo, donde primero se extraen células del paciente, se producen fuera del cuerpo y finalmente se trasplantan al paciente. Un innovador tratamiento de terapia génica in vivo ayudó al bebé KJ Muldoon, quien padece una rara enfermedad que le habría provocado daño cerebral o incluso la muerte. Los investigadores también han utilizado el método para intentar tratar a cientos de otros pacientes con trastornos previamente intratables, desde anemia de células falciformes hasta Parkinson y ciertos tipos de cáncer. La revolución de la ingeniería génica ha comenzado. El cambio climático ya no es una amenaza del futuro, es una realidad que se vive todos los días. Y Honduras es uno de los países que lo está resintiendo con más fuerza. Según el Índice de Riesgo Climático Global, Honduras está entre los países más afectados por eventos climáticos extremos en las últimas 2 décadas. El cambio climático es una realidad que ya no se limita a predicciones futuras. Lo estamos viviendo aquí y ahora. En palabras de expertos ambientales, este fenómeno se refiere a las alteraciones duraderas del clima del planeta, provocadas principalmente por la actividad humana. En Honduras, sus efectos se manifiestan con mayor frecuencia en forma de sequías prolongadas, aumento de temperaturas, incendios forestales fuera de temporada e inundaciones cada vez más intensas.
Para que entendamos bien, el cambio climático es la consecuencia del calentamiento global. Es decir, el fenómeno principal es el calentamiento. ¿Por qué se calienta nuestra Tierra? Justamente por todas las actividades humanas, emitiendo gases de efecto invernadero que se han acumulado en la atmósfera, no dejan escapar la radiación infrarroja solar que todos los días llega al espacio y la devuelven justamente a tierra firme. Es una especie de retroalimentación y ese calentamiento afecta todo el sistema climático de la Tierra y por eso es que vemos un cambio en los patrones de lluvia, sequías más extensas, huracanes que ahora son más violentos, se mueven más lento y causan mayor daño. Uno de los mayores retos es la falta de información y formación. A pesar de los esfuerzos de algunas instituciones, gran parte de la población hondureña aún desconoce las causas y consecuencias reales del cambio climático. Muchos lo asocian únicamente con el calor, sin comprender su vínculo con la deforestación, la contaminación o los patrones de consumo. Esta brecha educativa impide que se generen cambios profundos desde lo local. Bueno, lastimosamente en nuestros países en desarrollo hay muy baja información sobre el tema de cambio climático. En los currículums no hay precisamente esa información tan necesaria y los niños, justamente yo me dedico de forma independiente a educar en escuelas, en comunidades, en colegios, en universidades y siempre me encuentro con ellos. Me dicen, pero qué raro que a nosotros no nos enseñan eso en la escuela y debería enseñarse. Debería dársele prioridad porque es un tema que la misma ONU pide que sea tratado de forma transversal y dentro del Acuerdo de París precisamente exige educación sobre cambio climático para preparar a los niños y jóvenes frente a estos escenarios apocalípticos que ya estamos viendo y que van a recrudecerse hacia un futuro muy cercano. Los expertos coinciden en que mejorar la educación ambiental es clave, incorporar el tema en las escuelas, promover campañas públicas, capacitar a líderes comunitarios y utilizar medios de comunicación para informar con claridad son algunas de las estrategias necesarias, porque solo una ciudadanía consciente y bien informada puede convertirse en una aliada real en la lucha contra el cambio climático. Desde Honduras para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, informó Andrea Torres de STVE. En Inglaterra, un experimento promete cambiar la forma en que enfriamos nuestros hogares sin calentar el planeta. Desarrollado por la empresa Barocal, el sistema usa materiales sólidos en lugar de gases contaminantes. En un mundo más caliente, crece la demanda de aire acondicionado. Esta nueva tecnología busca romper esa paradoja. En un laboratorio de la Universidad Británica de Cambridge, estos investigadores buscan una revolución de los aires acondicionados. Se estima que actualmente hay unos 2.000 millones de estos aparatos en el mundo y su número sigue aumentando a medida que el planeta se calienta. Este refrigerante sólido, blando como la cera y de inusuales propiedades, promete no generar gases de efecto invernadero a pesar de que su temperatura varía en más de 50 grados bajo presión. En un refrigerador de casa hay un gas que al comprimirlo pasa de gas a líquido y libera energía. Lo que estamos haciendo es sustituir este gas por un material sólido que cumple la misma función, pero con la ventaja de ser sólido, lo que significa que no se filtrará al medio ambiente ni contribuirá al calentamiento global. Además, al ser sólido, tiene el potencial de ser más eficiente energéticamente. Estos cristales de plástico son fáciles de conseguir, pero la composición exacta de las moléculas seleccionadas sigue siendo secreta. Están compuestos por moléculas capaces de girar sobre sí mismas y cuando se presionan, su movimiento se bloquea y disipan su energía en forma de calor. Liberarlas, por el contrario, hace que la temperatura a su alrededor baje. Es el efecto barocalórico. Además de su faceta como profesor, Xavier Moya fundó en 2019 Barocal, una empresa emergente para aplicar los descubrimientos de la investigación. Podemos utilizarlo para enfriar sistemas de refrigeración o aire acondicionado y también podemos usar un lado de calefacción potencialmente para bombas de calor. Aunque el prototipo funciona, aún resta por mejorar su tamaño y su sonido. En 3 o 4 años, Barocal lanzará su primer producto comercial, unidades refrigerantes para centros comerciales, almacenes, escuelas o centros de datos.
A largo plazo, la idea es incursionar en el mercado doméstico y el gran objetivo es que sea tan silencioso como los aparatos de gas. Observamos que la demanda mundial de refrigeración se cuadruplicará en los próximos 25 años. Si queremos satisfacer esa demanda, necesitamos tecnologías mucho más sostenibles y eficientes, porque de lo contrario entraremos en un círculo vicioso en el que cuanto más nos refrescamos, más calentamos el planeta. Barocal ha recaudado unos $4,5 millones, en particular del Consejo Europeo de Innovación, un programa de la Unión Europea en el que participa Reino Unido, y de Breakthrough Energy, una organización creada por el multimillonario estadounidense Bill Gates. Esta última estima que el equipo de Cambridge es pionero en la investigación de estos materiales y asegura que los dispositivos tienen el potencial de reducir las emisiones hasta en un 75% en comparación con los sistemas tradicionales. En las costas de Buenos Aires fue hallada muerta una ballena sei, una de las especies más grandes del planeta y también una de las más amenazadas. El ejemplar de más de 12 metros apareció varado en una playa urbana, recordándonos el impacto creciente de las actividades humanas en la vida marina. Una ballena sei de aproximadamente 6 metros de largo fue hallada este martes sin vida a escasa distancia de la costa de Buenos Aires, convirtiéndose en el segundo ejemplar de esta especie encontrado muerto en el Río de la Plata en menos de una semana. El cuerpo del cetáceo fue arrastrado por las corrientes hasta la zona de la costa norte en la ribera porteña, donde intervinieron técnicos de la Fundación Cetus y agentes de la Prefectura Naval para su reconocimiento y posterior remolque mar adentro. El hallazgo se suma al registrado el miércoles pasado, cuando un pescador encontró otro cetáceo de la misma especie y en estado avanzado de descomposición en la localidad de Vicente López, al norte de la capital argentina. La organización Greenpeace Argentina expresó su preocupación por los hallazgos consecutivos y recordó que las ballenas son indicadores clave de la salud de los océanos. Además, las necropsias y el análisis de las muestras biológicas permitirán establecer con mayor precisión las causas de los decesos. Las ballenas sei migran habitualmente desde el sur de Brasil hacia la Antártida y aunque suelen desplazarse en grupos pequeños, también se observan ejemplares solitarios a lo largo de estas rutas. Estamos en línea, en redes y en su teléfono celular. Visite noticiasnsc.com y síganos en nuestras plataformas digitales. En un momento, más historias que conectan ciencia y sociedad. En el acuario Shedd de Chicago, una joven ballena beluga fue sometida a una cirugía poco común, la extracción de una piedra en el estómago. Contra todo pronóstico, la beluga no solo sobrevivió, sino que ya muestra señales de recuperación. El acuario Shedd de Chicago realizó una cirugía inédita para extirpar quistes a la ballena beluga Kimalu, convirtiéndola en la primera en recuperarse de anestesia general. Aunque su estado aún es delicado, el procedimiento marca un avance en la medicina animal acuática y será compartido globalmente para mejorar el cuidado de esta especie. Pasado una semana, Kimalu aún no está fuera de peligro, pero el hecho de que sobreviviera a la cirugía y recuperara la anestesia representa un gran avance en el cuidado de las belugas, según informó el acuario. Kimalu nació en el acuario Shedd y fueron sus cuidadores quienes notaron un cambio en su comportamiento. Un chequeo físico seguido de una tomografía computarizada revelaron los quistes que le causaban molestias y estaban aumentando de tamaño. La doctora Carissa Tang, quien supervisa el programa médico veterinario del acuario, dijo en el comunicado que la inacción no era una opción, aunque la cirugía conllevaba riesgos inherentes. Sedar a cualquier animal es complicado y anestesiar a una criatura acuática de 450 kilos añade varios grados de dificultad. Según Shedd, solo se había documentado un caso previo de una beluga sometida a anestesia. La ballena Kimalu, conocida por su naturaleza curiosa y a veces bromista, se recupera ahora en un hábitat médico especial en el acuario y recibe supervisión continua de sus cuidadores. En lo alto de la montaña, el mirador de Cristo Rey se ha convertido en uno de los destinos más visitados de Santander, Colombia. Desde allí, a más de 1.600 metros sobre el nivel del mar, se abren paisajes que combinan naturaleza, patrimonio y arquitectura religiosa.
un punto de encuentro entre fe, belleza, que atrae cada vez a más visitantes. Dominando el horizonte de Cúcuta, la imponente estatua del Cristo Rey se erige no solo como un símbolo de fe, sino también como uno de los lugares turísticos más emblemáticos y visitados de la ciudad. Ubicado estratégicamente en la parte alta de un cerro, este monumento ofrece a propios y visitantes una experiencia que combina espiritualidad, historia y sobre todo unas vistas panorámicas inigualables. Es un mirador emblemático de la ciudad y creo que es ideal para compartir en familia, para hacer deporte. En mi caso, la verdad, yo vengo todas las mañanas acá con un grupo de amigas, como se puede ver, con el profe, y pues sí, nos parece muy chévere, muy divertido, como que hacer ejercicio, llenarnos de esta buena energía, de este ambiente donde se puede apreciar toda la ciudad. El atractivo del Cristo Rey trasciende lo religioso. Su ubicación privilegiada lo convierte en un mirador natural desde donde se puede apreciar la vasta extensión de Cúcuta. Muy familiar, se hacen muchos eventos culturales, los aprovechamos los deportistas para subir sus 90 gradas, para cada día sentirnos mucho mejor. Es un punto de encuentro para familias, parejas y amigos que buscan un momento de esparcimiento al aire libre, disfrutando de la brisa y de la tranquilidad que el lugar ofrece lejos del bullicio urbano. El Cristo Rey de Cúcuta es mucho más que una simple estatua. Es un punto de referencia cultural y un destino turístico que fusiona la devoción con la admiración por la belleza paisajística. ¿Es posible otra escuela? Con esta pregunta como punto de partida, estudiantes y especialistas se reunieron en la UNAM durante la presentación del periódico Goya para debatir nuevos modelos educativos. El panel propuso alternativas que van desde el aprendizaje colectivo hasta enfoques más críticos y participativos. ¿Se puede construir una escuela diferente a la que conocemos? ¿En qué podría mejorar el sistema educativo en el país? ¿Qué piensan las juventudes universitarias sobre sus principales problemas y cómo podrían abordarse? Estas son algunas de las preguntas que se plantearon en la presentación editorial de la edición número 15 del periódico Goya, cuyo título es Otra escuela es posible, aprendizaje, propuestas y vivencias. Es una edición que tiene gran variedad de opinión. Si bien ellos han hablado de crítica dura de algunas cosas que pasan, de ciertas violencias, de ciertos abusos que pasan en las aulas o en las escuelas, también han hablado de propuestas. Eso nos ha gustado mucho. El evento realizado en piso 19 de la Torre UNAM Tlatelolco fue inaugurado por el Dr. John Ackerman, director del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad, quien destacó que esta edición rompió récord, al recibir 231 colaboraciones de 30 planteles de bachillerato y licenciatura de la UNAM. El periódico tiene 3 secciones, que es Trincheras. Esta sección es como de ensayo, de crítica, de opinión dura. Tenemos Ventana Interior, que es una sección literaria en donde las y los estudiantes de la UNAM escriben poesía, cuento, de repente nos hacen también caligramas, ¿no? Se ponen creativos. Y tenemos Comunidad Puma, que es esta sección en donde ellas y ellos hablan de su experiencia universitaria, cuestiones de deporte, de danza, clubes de lectura, todo lo que sucede adentro de la universidad. La presentación del periódico estudiantil de la UNAM contó con la participación de Raúl Aguilar Tamayo, titular de la Secretaría de Prevención y Apoyo a la Movilidad y Seguridad, quien expresó la importancia del proyecto como una herramienta para escuchar a la comunidad universitaria. El periódico Goya, el periódico de las y los estudiantes de la UNAM, tiene una convocatoria, para empezar, abierta a absolutamente todos los estudiantes de bachillerato y de licenciatura. El número se renueva trimestralmente, pero la convocatoria está abierta todo el tiempo. Es decir, en este momento que estamos estrenando este número 15, ya está abierta la convocatoria para el próximo número 16, que en 3 meses, más o menos, se estrenará. En Panamá, la danza de diablos y congos volvió a llenar de ritmo y memoria la costa caribeña con su edición número 14. Esta celebración, reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, conmemora la resistencia y liberación de los pueblos afrodescendientes esclavizados.
La 14ª edición del Festival de Diablos y Congos se llevó a cabo este fin de semana en la ciudad panameña de Portobelo, en la provincia de Colón, para resaltar el legado de los ancestros que liberaron de la esclavitud a la población local de origen africano en la época colonial. El Festival de Diablos y Congos, desarrollado el sábado en la nación de América Central, es considerado desde 2018 como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. La viceministra del Ministerio de Cultura de Panamá, Ariane Benedetti, comentó que esta actividad se reproduce para mantener el legado histórico, así como mostrar la cultura de los antepasados vigente en bailes y vestuario. Y por eso el gobierno ha estado ahí y se une para tratar de que este festival no solamente se conozca en Colón, no solamente se conozca en Portobelo, no solo se celebra aquí, sino que más panameños puedan venir y vivir esta experiencia donde vas a tener a flor de piel la tradición, la historia, la gastronomía, los bailes, las máscaras. La única forma de lograr que las tradiciones, que la cultura, que la historia panameña se conozca y se ame es dándola a conocer. Y de esto se tratan los festivales. La cultura congo mantiene vigentes valores, representaciones y tradiciones de pueblos de origen africano manifiestas en los descendientes de esclavos negros rebeldes de la época colonial en América Latina y el Caribe. El Festival de Diablos y Congos de Panamá es una celebración bianual que cuenta además con otras actividades paralelas como exposiciones de máscaras y artesanías, sin faltar la feria gastronómica con platos típicos de la zona de la costa panameña. Con información de la oficina en la ciudad de Panamá, Noticias Xinhua. Los fanzines nacieron como publicaciones independientes hechas por fans al margen de los grandes medios. Surgieron en el siglo XX como espacio libre para expresar ideas, arte y contracultura. Hoy, el Museo del Chopo en la Ciudad de México reúne una colección única en su fanzinoteca, donde estos materiales revelan décadas de creatividad, resistencia y cultura alternativa. Hace unos días tuve la curiosidad de visitar la fanzinoteca del Museo Universitario del Chopo. Y si te gusta el arte y la creatividad, tienes que darte una vuelta por aquí. Cada jueves, en la entrada de la fanzinoteca, tienen un estante con algunos de los ejemplares que este lugar resguarda. Tal vez cuando llegues te parezca muy pequeño, pero hay una enorme variedad de fanzines. Son pequeñas publicaciones que la gente hace de manera independiente con sus propios recursos y que un día a la semana salen del acervo de este museo para que la gente se acerque a leerlos. Política, cultura pop, feminismo, historietas, los temas no tienen fin. Hasta manuales para fotografía o para coser te puedes encontrar aquí. En la parte alta del museo, en un espacio acogedor frente al vitral, hay unos sillones donde me senté cómodamente y disfruté leyendo varios fanzines, como este, en el que su autora nos relata su primer acercamiento con el alcohol. Fue divertido y sus ilustraciones me gustaron mucho. Me sorprendió ver la creatividad de algunos trabajos, como este, donde pude formar un rompecabezas juntando el reverso de sus hojas. Este acervo cuenta con más de 3,000 fanzines y puedes consultarlos todos por internet desde tu casa o en la computadora de la fanzinoteca. No te pierdas la oportunidad de conocerlos. Cada jueves los fanzines van cambiando y la entrada para leerlos es gratuita. Visita el Museo Universitario del Chopo. Muchas gracias por acompañarnos en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC. Agradecemos a los socios de ATEI que a través de sus plataformas hagan posible este noticiero, al igual que a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua y Deutsche Welle. Soy Iván Carrillo. Les invito a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a seguirnos en nuestras redes sociales. Somos @NSC Iberoamérica. La próxima semana más información científica y cultural.